Lutero presenta algunos argumentos bíblicos excelentes en contra de la salvación por obras, pero eso no tiene nada que ver con si el hombre tiene libre voluntad. Ni hay nada inherente en el Evangelio que requiera que voluntad esté en cautiverio. Ningún cristiano que cree que el hombre tiene el poder de elegir, otorgado soberanamente por Dios a él como un agente moral, se imagina que este poder ha sido dado al hombre para que pueda llegar a ser lo suficientemente justo para la salvación por sus méritos o incluso para contribuir a su salvación de alguna manera. Además, el hecho de que Pablo se refiere a la justicia que viene por la ley indica que el hombre tiene poder alguno para optar, guardar la ley y hacerlo, al menos en algunos aspectos. Por lo contrario, tampoco podría ser responsable. Pablo no niega que el hombre puede hacer buenas obras. Él niega que las buenas obras puedan justificar a un pecador. Lutero está claramente confundido. Una violación de la ley condena al hombre para siempre. Incluso el guardar la ley perfectamente en el futuro, si fuese posible, no podría justificar el haber quebrantado la ley en el pasado. Por otra parte, que Pablo diga, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, según Romanos 3:20, indica que es posible para el hombre guardar algunas disposiciones de la ley en su momento. El argumento de Pablo no es que es imposible mantener, en algunos momentos, algunas de las disposiciones de la ley, sino que aunque guardarse la ley perfectamente, esto no sería suficiente. En su determinación para demostrar la presunta esclavitud de la voluntad, Lutero ignora por completo el mensaje de Pablo. J.I. Packer dice que la esclavitud de la voluntad es la pieza más grande de la escritura teológica que haya salido de la pluma de Martín Lutero. Esta fue también la opinión de Lutero. Warfield llamó el libro Esclavitud la incorporación de los conceptos de la Reforma de Lutero, lo más cercano a una exposición sistemática de los que alguna vez él hizo, en un verdadero sentido. Es el manifiesto de la Reforma. Packer lo describió como un tratado mayor de lo que Lutero vio como el corazón mismo del Evangelio. Tal elogio es incomprensible. Si esclavitud presenta el corazón de los evangelios, uno se pregunta, ¿quién podrá ser salvo? Porque abarca unas 300 páginas de argumentos obtusos, de los cuales muchos de ellos la persona común encontraría difícil de seguir. Uno también se pregunta, ¿cómo se ha vuelto tan complicado todo cuando Pablo simplemente dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Hechos 16:31. ¿Y cómo es que logrando demostrar que el hombre no puede elegir creer, si este fuera el caso, lo anime a creer en el Evangelio? En contraste con los argumentos confusos de Lutero y las declaraciones contradictorias de Calvino, A. W. Tozer declaró: Dios soberanamente decretó que el hombre debe tener libertad para ejercer la elección moral, y el hombre desde el principio ha cumplido ese decreto, haciendo su elección entre el bien y el mal. Cuando decide hacer el mal, él no contrarresta la voluntad soberana de Dios, sino que la satisface, puesto que el decreto eterno no decidió lo que la elección del hombre debía hacer, sino que debía ser libre para hacerlo. La voluntad del hombre es libre, porque Dios es soberano. Un Dios menos soberano no podría otorgar libertad moral a sus criaturas. Él tendría miedo de hacerlo. Dios se mueve tranquilamente y sin obstáculos hacia el cumplimiento de esos propósitos eternos que se propuso en Cristo Jesús antes que el mundo existiera. Puesto que es omnisciente, no puede hacer ninguna circunstancia imprevista ni accidental.
sino que dentro del amplio campo de la soberanía de Dios, lo permisivo está en conflicto mortal entre el bien y el mal, en un furioso aumento continuo. Hay libertad para elegir de qué lado estaremos, pero no hay libertad para negociar los resultados de la elección una vez que se hace. Nuestra elección es propia, pero las consecuencias de la elección ya han sido determinadas por la soberana voluntad de Dios y sobre todo no hay ninguna apelación.